Se dice que madre hay una sola, pero estoy segura de que si estos hijos hubieran sabido lo que les vendría en el futuro, hubieran preferido tener otra. El episodio de hoy no tendrá tantos lugares misteriosos, pero sí mujeres con sentimientos macabros, que terminaron siendo madres asesinas, y dado que se acerca una fecha especial como es el Día de la Madre, haremos un recuento de casos muy interesantes. El primer caso que quiero contarles es el de Susan Eubanks, una mujer británica que ejecutó a sus 4 hijos de 14, 7, 6 y 4 años con un tiro de gracia en la cabeza con un arma de calibre 38, para después intentar suicidarse con un balazo en el estómago. La mala madre sobrevivió y enfrentó un juicio en el que recibió una sentencia de pena de muerte, a pesar de que sus abogados defensores argumentaron que la mujer era víctima de violencia doméstica. El crimen ocurrió el 2 de octubre de 1997 y la única persona a la que no atacó fue a su sobrino de 5 años que estaba en casa en el momento del crimen. Ese día, Susan, que estaba en estado etílico, había peleado con su novio, a quien le cortó 2 neumáticos de su auto y lo echó de la casa. El hombre llamó a la policía, quienes lo acompañaron a la vivienda para que pudiera sacar sus cosas y se fuera. Según las investigaciones, que el novio dejara la casa fue el detonante para que la mujer decidiera matar a sus hijos. Uno de los hijos de Susan pudo hablar con su padre. Aquí hago un paréntesis para comentar que no todos los hijos eran del mismo hombre, por lo que este niño habló con su papá y este llamó a la policía, ya que según la criatura, la mujer los había amenazado con matarlos y suicidarse. Cuando la policía llegó a la casa, escuchó llantos dentro, y al ingresar encontraron a los 3 hijos mayores muertos y al más pequeño vivo aún, por lo que llamaron a una ambulancia. También encontraron al sobrino que no estaba herido y a Susan llorando y sufriendo, por lo que sería una herida autoinfligida. Después de 5 días en el hospital, Susan fue dada de alta y se le arrestó bajo los cargos de 4 asesinatos en primer grado. Esto dado que el hijo menor murió en el hospital. El juicio a Susan Eubanks comenzó en agosto de 1999 y la acusación de la fiscalía fue que la mujer cometió los asesinatos debido a la ira que tenía en ese momento hacia los padres de los niños y su novio, quien la había dejado el día de los asesinatos. La defensa, por su parte, argumentó que la mujer había asesinado a sus hijos en un momento en que se bloqueó y que no tenía control sobre sus actos. Además, se mencionó que la mujer había pasado el día ingiriendo alcohol y tomando drogas prescritas, por lo cual sus sentimientos se habrían nublado y por ello habría actuado de esa manera para liberar su dolor. La fiscalía desestimó lo indicado por la defensa, ya que para haber cometido los asesinatos tuvo que cargar 2 veces el arma que utilizó. Eso no habría pasado en caso la mujer se hubiera bloqueado. Además, se demostró que había ejecutado a sus hijos, pero que al intentar suicidarse solo se disparó en el estómago. Inclusive, se llegó a especular que la mujer se habría disparado para intentar que le dieran una pena menor, o para intentar crear una historia en la que otra persona habría sido la responsable de los asesinatos. Después de solo 2 horas de deliberación, el jurado la encontró culpable de los 4 cargos de asesinato en primer grado, y el juez la condenó a pena de muerte. Actualmente, la mujer se encuentra en la cárcel central de mujeres de California en Chowchilla, donde sigue esperando el día en el que ejecuten la sentencia. 3 de los hijos de Susan Eubanks están enterrados en San Marcos y su medio hermano, el hijo mayor, en Texas. Frances Newton es la segunda madre asesina de este episodio. Su caso se remonta a 1987, cuando la mujer de 21 años asesinó a su esposo e hijos de 7 años y 21 meses de edad.
Newton culpó del asesinato a mafiosos a los que presuntamente su esposo les debía dinero, pero la fiscalía descubrió que la mujer había comprado seguros de vida para toda su familia, en la que ella era la única beneficiaria. El 7 de abril de 1987, la policía del condado de Harris, en Texas, llegó a un complejo de apartamentos donde se habían escuchado disparos, y en uno de los departamentos encontraron los cuerpos de Adrian, el esposo de 23 años, el de Alton, de 7, y el de su hija Farrah, de 21 meses de edad. Todos habían sido asesinados con una pistola automática de calibre 25. Luego, con el estudio de los forenses, se determinó que esa había sido el arma usada en el crimen. También se encontró pólvora en la falda de Frances, quien sería la principal beneficiaria de todos los seguros de vida. Ella quiso cobrarlos después de las muertes, pero al ser descubierta como la asesina, no pudo hacerlo, ya que se le condenó a muerte. Newton apeló varias veces esta sentencia, pero le fue denegada. Su ejecución se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2005 y fue la tercera mujer en ser ejecutada en Texas desde 1982, cuando se reinstauró la pena de muerte en ese estado. No pidió una última cena ni dio declaraciones finales. Tenía 40 años. La tercera mala madre de este recuento es Andrea Yates, una mujer nacida en Texas en 1962 que asesinó a sus 5 hijos en junio de 2001, ahogándolos en la bañera de su casa. Los registros indican que la mujer había estado sufriendo depresión y psicosis posparto, y a pesar de varios exámenes psicológicos y psiquiátricos, se le condenó a cadena perpetua, con la posibilidad de salir en libertad provisional pasados los 40 años de su sentencia, pero luego esto se desestimó en una apelación. Yates trató de suicidarse varias veces antes de cometer el crimen contra sus hijos, por lo que fue internada en varias instituciones, pero al parecer ni las pastillas o tratamientos la ayudaron por completo. Es más, el día que cometió los crímenes, ella seguía bajo tratamiento con el Dr. Said, quien le había dicho al esposo que no la dejara sola con los niños, pero éste no hizo caso y se fue a trabajar. La suegra debía llegar en 1 hora a la casa, y fue ese el tiempo que necesitó Andrea para ahogar a todos sus hijos. Comenzó por los más pequeños, a quienes sacó de la bañera y dejó en la cama. Siguió con Mary, a quien dejó flotando en la tina. Su hijo mayor, Noah, entró y preguntó qué pasaba con su hermana. Al darse cuenta, corrió, pero la madre lo agarró y lo ahogó también. Luego llamó a la policía para después llamar a su esposo, a quien solo le decía y repetía: «Es hora». Andrea Yates confesó los crímenes y en marzo de 2002 el jurado rechazó la defensa que aseguraba que la mujer estaba demente y la declaró culpable. En ese momento se le sentenció a cadena perpetua, pero después de 3 años de deliberaciones, Yates fue encontrada inocente por razones de demencia y fue liberada con la condición de que se internara en un hospital mental de baja seguridad en Kerrville, Texas. Dina Schossler es una mujer que, a pesar de tener el grado de psicóloga, cayó en el fanatismo religioso, además que se le había diagnosticado desorden bipolar con eventos psicóticos. Lamentablemente, a lo largo de su vida, había sufrido las burlas y la crueldad de otros niños debido a varias cirugías por hidrocefalia, que le habían dejado partes de su cabeza sin cabello. Con el tiempo se casó con uno de sus compañeros de clase y se mudaron a Texas, donde la mujer tuvo 3 hijos y dejó de trabajar ya que el esposo no quería que lo hiciera. Los problemas psiquiátricos de Dina llegaron a oídos de las autoridades a cargo de la protección de niños, por lo que por un tiempo se le prohibió estar con sus hijos. Algunas de las alucinaciones de Dina tenían que ver con el apocalipsis mundial y que su hermana estaba destinada a casarse con el pastor de la iglesia local.
Cuando Dina le dijo a su esposo que quería entregarle su último hijo al pastor, el esposo supuestamente la golpeó con una cuchara de madera delante de los demás niños. Al día siguiente, la mujer le cortó los 2 brazos a su bebé, matándolo. Cuando encontraron a Dina, estaba cubierta de sangre y cantaba himnos religiosos. Al parecer, el pastor de la iglesia le dijo al esposo que le dejara de dar a la mujer las pastillas antipsicóticas, ya que según él, su problema no era mental, sino demoníaco. El jurado encontró inocente a Dina por razones de demencia y se le envió a un hospital mental, donde llegó a compartir habitación con Andrea Yates. Sí, la madre asesina que conocimos hace unos segundos. En California se encuentra recluida una mujer de nombre Liliana Carrillo, que asesinó a sus 3 hijos y que en una entrevista desde la cárcel de Kern dijo haber besado, abrazado y pedido perdón a su hija pequeña y a sus hermanos de 2 y 3 años en abril de 2021 para salvarlos de lo que ella dijo sería una vida de abusos sexuales. Carrillo afirmó que estaba protegiendo a sus hijos de su padre, con quien estaba en medio de una amarga batalla por la custodia. Según la mujer, el padre, que es su exnovio, es parte de una red de tráfico sexual que estaría desenfrenada en Porterville, una ciudad pequeña en el centro de California, donde la familia vivió hasta enero de 2021. El padre de los niños ha negado todas las acusaciones de su exnovia y presentó documentos en la corte para que se le entregara la custodia de los niños, ya que la mujer creía en muchas fantasías y no quería que los niños estuvieran con ella. La pelea por la custodia de los hijos fue descarnada. Eric Denton, el padre de los niños, dijo que la mujer se había vuelto cada vez más delirante y se negaba a decirle dónde estaban sus hijos. La mujer, por su parte, dijo que el hombre era alcohólico y que pudo haber abusado sexualmente de su hijo mayor. Liliana Carrillo está actualmente en la cárcel, pero aún no recibe condena. El último caso que les contaré hoy es el de Chynna Arnold, una mujer que asesinó a su hija Paris, de solo 1 mes de nacida, quemándola en un horno microondas en Ohio, Estados Unidos, el 30 de agosto de 2005. Fue detenida el 27 de noviembre del año siguiente y se le encarceló por el cargo de asesinato por agravantes y su fianza se fijó en $1 millón. El día del crimen, Arnold y el padre de la niña se despertaron y el hombre se dio cuenta que algo le estaba sucediendo a su hija, por lo que la llevaron rápidamente al hospital, donde llegó inconsciente y luego murió. La causa de la muerte fue hipertermia o una temperatura corporal extrema, pero que no había sido causada por quemaduras de fuego o agua hirviendo. Cuando la mujer dio su versión de los hechos, dijo lamentar haber bebido tanto en el momento del crimen y que por eso no recordaba nada. Es más, durante el juicio, el abogado mencionó que la mujer había quedado aturdida cuando se enteró que la niña había muerto por las quemaduras producidas por el microondas. Y por su lado, la fiscalía alegó que Arnold puso a la bebé en el horno después de una discusión con su novio por la presunta paternidad de la pequeña. Chynna Arnold fue condenada a cadena perpetua el 8 de septiembre de 2008 y se le negó la posibilidad de salir en libertad condicional tras 25 años de prisión. Para este episodio se me ocurre recomendarles los muchos documentales que hay en las plataformas de streaming o en canales como Discovery, pero me acordé que hay una película que está basada en el libro de V.C. Andrews que se titula Flores en el ático. El libro se publicó en 1979 y trata de la vida de 4 hermanos que son aislados del mundo por 3 años y 3 meses en un ático por su malvada madre y su abuela, quien los llama engendros del diablo. Es una novela que, según El Confidencial, traumatizó a varias generaciones, y debo incluirme en ese grupo. Lo que sí
debo advertirles que la historia tiene contenido relacionado al suicidio, enfermedades, amor obsesivo, transgresión sexual, incesto y locura, por lo que si son temas que no les gusta leer o ver en una película, pues no le hagan caso a esta recomendación. Además de la novela, hay 2 películas del mismo nombre. Una de 1987, que es la que yo vi, es la más cercana a la novela y que además fue supervisada por la autora. La segunda adaptación se realizó en 2014 y aunque fue una película para televisión, tuvo un elenco importante. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Les agradezco por quedarse hasta esta parte del podcast y por estar siempre pendientes de los episodios. Si es la primera vez que escuchan este podcast, recuerden suscribirse en Spotify, YouTube o donde escuchen sus programas favoritos. También pueden seguir a @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Yo soy Jacqueline Isa, espero que les haya gustado este episodio. Como siempre, espero encontrarlos en otro lugar misterioso muy pronto.